Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros, también a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, el tema del momento en la política, la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado más candente que nunca en las últimas horas. Y tenemos a un dirigente del PLD, importante dirigente de la capital, Elpidio Báez, diputado, y que está muy activo también en las labores que se están llevando a cabo dentro de esa organización. Es secretario de Asuntos Comunitarios del PLD. Vamos a una pausa antes de empezar el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Don Elpidio Báez, bienvenido de nuevo. Gracias, Gustavo Olivo, siempre suyo. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo tú calificas o qué te parece la denuncia que hizo el grupo de altos dirigentes que están apoyando las aspiraciones de regreso al poder del expresidente Leonel Fernández, que el domingo dijeron que se está urdiendo una campaña sucia de parte, dicen, de sectores del gobierno? Ellos no lo identificaron, pero hablaron inclusive del señor JJ Rendón, conocido por ese tipo de trabajo en Colombia, en Venezuela, en México. Aunque él dijo que él no es verdad. ¿Qué tú piensas? ¿Por qué los dirigentes leonelistas adelantaron esa denuncia? Mira, a mí me parece que fue una convocatoria de rueda de prensa lamentable. Una rueda de prensa que en lugar de darle beneficios al proyecto que encabeza Leonel Fernández dentro del PLD, lo que hace es perjudicarlo, porque demuestra que los compañeros que están del lado de Leonel están nerviosos, están preocupados. Incluso mostraron en esa rueda de prensa cara de derrota, porque ¿cómo convocar una rueda de prensa un domingo por la tarde, que eso no se ve en la sociedad dominicana, en la opinión pública dominicana, para decir que se está organizando una campaña negativa, una campaña sucia en su contra? Pero además no es la primera vez que ellos están acusando al danilismo, dicen sectores del gobierno, como una manera cómoda de dejar a Danilo afuera, acusando a Danilo. Entonces, que hay una campaña sucia que se está organizando. Hace algunas semanas, una persona que activa a favor de Leonel denunció de que hay planes para asesinarlo. Eso salió en la prensa. Y como en el mes de mayo, Rafael Núñez también publicó algunos tweets hablando también de que desde el gobierno se organizaba una campaña sucia en contra de Leonel. Fíjate que hay una sistematicidad. Hubo un grupo de legisladores de acusar al danilismo, de estar organizando esto sobre la base de que Leonel está subiendo, que lo quieren bajar y todas estas cosas. Nada de eso es así. Al contrario, yo entiendo que la campaña negativa se la está haciendo el leonelismo a Danilo. ¿Cómo así? Sí, porque cuando tú acusas a Danilo y al gobierno y a los seguidores de Danilo de estar organizando una campaña negativa en contra de Leonel y tienes meses haciendo esa denuncia, entonces y no aportas la prueba, entonces eres tú que estás haciendo una campaña negativa, porque tú estás buscando enfrentarte con Danilo, tratar de desacreditar a Danilo, desacreditar al gobierno, y eso es campaña negativa.
Es decir, en lugar de estar acusando a Danilo, de estar haciendo algo que Danilo no está haciendo, a mí me parece que esa es una manera de cargarla en contra del gobierno. Y eso se llama campaña negativa, porque además se está utilizando un tiempo preciosísimo dentro del PLD para alimentar una división. Bueno, hubo reacciones notables, tres aspirantes presidenciales, Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito y Temito Clemontaz, coincidieron en un aspecto, diciendo que Leonel está haciendo labor de oposición. Pero el propio Leonel Fernández, en dos actos públicos que ha hecho, en la capital, en el Centro Olímpico y en Santiago, en sus discursos ha dicho que él tiene más fuerza dentro del PLD que la oposición política. Busca esos dos discursos. Son referencias evidentemente subliminales para que se entienda. No, ahí no es tan subliminal. Sí, es sí, casi directo. Lo que pasa es casi directo, pero usted tiene que hacer la interpretación de lo que está diciendo. Como quien dice, yo soy el único capaz de enfrentar el gobierno. Correcto. Estando dentro del PLD y diciéndole a la oposición que perfectamente él puede abandonar el PLD y ser aún así más grande que la oposición. Y eso lo ha dicho en dos discursos. Usted comienza a atar cabos, a tomar peldaños y hace una cadena de argumentaciones en la dirección de enfrentar al gobierno de manera sistemática. Una vez se le pasa la mano, ¿verdad?, con el guante de algodón, pero el otro guante es de hierro, y entonces lo golpea. Porque, dígame usted, un domingo en hora de la tarde convocar una rueda de prensa para hacer una denuncia sin presentar pruebas. Sin presentar pruebas. Y al día siguiente entonces aparece el artículo de Franklin Almeida en el periódico El Caribe, prácticamente responsabilizando a Danilo Medina de esa supuesta campaña. Y luego aparece en hora de la tarde un artículo de Nanfi Rodríguez, también vinculando a Danilo a JJ Rendón y diciendo que JJ Rendón es un criminal vinculado con el Chapo, vinculado con el narcotráfico, vinculado con la acusación de una violación sexual a una dominicana. Entonces de repente te están dibujando un panorama en el temperamento de que el danilismo es capaz de buscarse lo peor con tal de frenar y detener a Leonel Fernández. Elpidio, algunos observadores de los asuntos políticos han señalado que el PLD tiene un problema en estos momentos, porque en medio de esas tensiones no cuenta con un árbitro, ni en una figura, porque el presidente del partido es candidato, es precandidato, y el secretario general también, pero tampoco en un organismo que pueda decir, señores, vamos a dirimir estos asuntos y las reglas son estas. ¿Qué tú piensas que se podría hacer, tú como dirigente PLDista? Leonel Fernández y Danilo Medina representan la fuerza, el equilibrio y la mayoría en el PLD. También tienen la madurez política suficiente para saber qué conviene y qué no conviene. Ahora bien, y esto es bueno enfatizarlo, Danilo Medina tiene el control del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuántos miembros del comité político habían en esa rueda de prensa? Bueno, estaba Radamés Jiménez. Siga, sí. ¿Quién más? Abel Martínez. Sí. Franklin Almeida. Correcto. Bauta Rojas. Sí. Ahí hay 4. Y Rafael Albuquerque. 5. Muy bien. ¿Cuántos miembros tiene el comité político? No son 34, 36. Entonces, 5 van a decidir por 35. Pero él no tiene más. ¿Cuántos? Él tiene más porque tiene a doña Margot, él tiene al mismo Leonel. Oiga lo que le estoy diciendo. Póngale 10 de 35. No llegan a 10. Póngale 10. Lleve una propuesta y someta a la votación. ¿Qué va a pasar con la votación?
Va a ganar la mayoría. Y la mayoría está con Danilo Medina. Pero que... Váyase al Comité Central. Igual, ahí la proporción me dicen que es mayor todavía. 80-20 en el Comité Central. Váyase a los comités de base del PLD. Entonces, váyase a los comités intermedios. Es decir, no se quiere aceptar una realidad. Danilo Medina controla el Partido de la Liberación Dominicana. Es la fuerza dominante en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú piensas entonces que la corriente del expresidente Fernández se siente un tanto acorralada o derrotada? Está en minoría y no quieren aceptar esa realidad. Tienen que aceptar que la mayoría la domina Danilo Medina. Incluso puede entenderse o interpretarse como una admisión de que ya no era una corriente mayoritaria en el PLD cuando Leonel escribió el artículo del sobrecito. Sí. Bueno. Diciendo que el que tiene el sobre en la mano es el que tiene la mayoría, el que da los sobrecitos. Y como él no está dando los sobrecitos, entonces no está en mayoría. ¿Y todos esos leales al dirigente, al presidente Medina, es porque recibe el sobrecito? En su momento, esa fue la interpretación del presidente Leonel Fernández. Él quiso decir, y esa es una realidad, él quiso decir que el que tiene el dominio del gobierno, la presidencia de la República, es quien ejerce el liderazgo en su partido. Y en el PLD esa es una verdad. Por ejemplo, Danilo Medina no quiso nunca echar un pulso con Leonel Fernández en el comité político cuando Leonel era presidente de la República. ¿Por qué? Porque era la fuerza dominante. Vino un cambio de dirección en el Estado. Pasa Danilo a dirigir el gobierno. ¿Quién era la mayoría en ese momento? ¿Y quién es la mayoría? Danilo Medina. ¿Por qué? Porque hay una decisión pragmática en el partido. ¿Cuál es? Que el comité político y el comité central no acorralan ni ponen contra la espada y la pared al presidente de la República. O sea, en el PLD, al presidente se le deja gobernar, quien alcanza y el se poder le apoya, es el líder. Es el líder. Sí. Ese es el modelo norteamericano. Y en otros países ocurre lo mismo. Que no hay un líder partidario por encima de todo el mundo. No. Se le deja para evitar lo que ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, en el propio Estados Unidos, cuando Obama es presidente, tiene competencia. Incluso ni siquiera se presenta un competidor cuando el presidente opta busca la por segunda la oportunidad. Sí. Eso sucede también. Una regla de oro. Eso sucede también en países como España, Francia también, que dentro de ese partido no se le obstaculiza la búsqueda de un segundo mandato. No, se le apoya. Ahora, cuando se agota su mandato, su periodo, pero en este entonces caso, se le da paso ya el presidente mandatario. Medina agotó un primer mandato, se religió sin problema para un segundo mandato, lo que está buscando es un tercero. Eso es lo que objeta el presidente Fernández, porque dice que sería buscando una reforma constitucional para beneficio personal. Lo primero es que la reforma a la Constitución no es violatoria. ¿Cómo así? ¿Que no violatoria de qué? De ella misma. Ah, bueno, o sea que es una ley y se puede reformar. Claro, y ella misma dice cómo se reforma. Si ella misma establece que para reformarse hay que convocar la asamblea revisora de la Constitución. Primero votar una ley que declare la necesidad de reforma. Que declara la necesidad de reformar la Constitución y luego se reúnen los asambleístas, 222. Entonces se procede a la reforma de manera legal, sin recurrir a la violación a la Constitución. La misma Constitución lo dice. De modo que si la Constitución establece cómo ella misma se puede reformar, entonces cualquier reforma no puede dar lugar a una oposición con el argumento de que la Constitución fue violada para permitir un nuevo mandato. Ella misma dice cómo se puede modificar. Esa es la realidad. Pero vaya usted a ver qué pasó en el 12.
¿Qué pasó en el 12? O en el 12 a Leonel le llevaron 2.400.000 firmas. Unas cajas. En carritos, ahí al Olímpico. Dijeron que era 2 millones y... 400.000. 2 millones y medio prácticamente. Y 25 senadores le dijeron que ellos lo apoyaban en la decisión que él tomara. Fueron a Palacio a decírselo. Ah, bueno. Entonces, y Leonel hasta el último momento no tomó una decisión con respecto a ese tema. Bueno, hubo gente que interpretó incluso él dijo que decía que a él no le correspondía el impedimento porque eso era retroactivo. Por ejemplo, porque también hay que ver un poco el pasado con relación al mismo tema. Entonces lo que estamos diciendo es que si Danilo opta para un tercer mandato... Pero el razonamiento, por lo que yo he visto del expresidente Fernández, en escritos que él ha estado publicando y discursos, es que sería un daño a la fortaleza institucional del país. Si se reforma la Constitución para nuevamente embarcarse en una reelección, y además ha insistido en que los terceros periodos terminan siendo traumáticos. Él siempre pone los ejemplos de... No, él no... Ese argumento él no lo ha asumido. Sí. Y no lo puede asumir porque hubo un intento. Además, él ha sido presidente... No, pero él lo ha dicho eso. Pero él ha sido presidente en tres oportunidades. De hecho, en una entrevista, recuerdo, que le dio a CNN fuera de aquí del país. Pero cuando le preguntaron de doña Margarita, dijo que él le pidió que no, que ella se retirara, pues decía, eso no es bueno, y puso los ejemplos de lo que ha ocurrido en otros países. Yo tengo una opinión distinta, porque también leí un artículo hace poco publicado en Listín Diario, ajá, con ese mismo argumento. Porque ese argumento lo que hace es validar el modelo norteamericano de 2 mandatos e irse para su casa, no intentar un tercer mandato. En el caso dominicano, ese argumento no aplica. ¿Por qué? Porque veamos el caso del mismo Leonel Fernández. Leonel Fernández gana la presidencia, vuelve a la presidencia en el 2004 y gana la reelección en el 2008. En el 2012, Leonel era el político más popular, de modo que no es verdad que sufrió un deterioro luego de 2 mandatos consecutivos. No, porque yo no digo lo de deterioro. Él dice que el tercer periodo termina siendo traumático. No necesariamente. Porque el PLD ha demostrado que después que tú has hecho 2 periodos, en el caso de Leonel y en el caso de Danilo también. Danilo tiene 2 periodos. Y si mañana usted hace elecciones para que Danilo pueda presentarse para un tercer mandato, ¿usted sabe quién gana las elecciones? ¿Quién? Danilo Medina. Bueno, yo no tengo una bola de cristal, no estoy tan seguro. Pero yo tengo los números en la mano. ¿Qué dicen esos números? Esos números dicen que Danilo gana en la primera vuelta y dice también que el PLD tiene el 54% de popularidad. ¿Esa es una medición reciente? Reciente. ¿Quién hizo esa encuesta? La hicieron unos amigos. Pero esos números ¿eso lo encargó el PLD o lo encargó un equipo? Son encuestas de trabajo. No son encuestas para publicar. Bien. Porque hay encuestas que se hacen para publicar. No, obviamente, eso es una materia prima para el político. Eso es para trabajar. Así como una empresa hace una encuesta, un medio de comunicación. Para medir cómo anda el mercado. También hay otras empresas, hay embajadas que tienen encuestas. La mayoría de los políticos tienen 2 y 3 firmas encuestadoras internacionales. Para hacer cruces. Para hacer cruces y para ver cuál es su situación y cuál es la situación del mercado. En este caso... Ahora bien, a mí me llama la atención algo, Elpidio. Danilo es la principal figura política de la nación luego de 2 mandatos. Pero el caso es que el presidente Danilo Medina no ha dicho yo voy a buscar la repostulación. Sí, pero... Él dijo que posiblemente en marzo iba a hablar pero de ese argumento, lo que argumentan de esa manera, de que con 2 mandatos está bien y luego para su casa, hablan del deterioro, del desgaste natural, y en el caso de Leonel, en el 2012 no tenía desgaste. En el caso de Danilo, tampoco acusa desgaste político. A eso me refiero. Por eso es que si se compara, no es bueno. Él llegó a tener en un momento casi un 90% de aprobación. Eso es anormal. Por eso, o sea, siempre hay un desgaste. Está bien que no ha sido un deterioro porque no ha habido una crisis económica. Estamos hablando de desgaste promedio. Bueno, o sea, lo que quería comentar. Un político que arranque con 50
una elección de un 50 y luego termine con un 30, con un 20, con un 15. Sí, hay un problema. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, lo que quería comentarte es lo siguiente. A todo esto, el presidente Medina no ha dicho todavía si yo voy o no voy, y me resulta extraño, es materia casi uno para el estudio de este fenómeno, de que, bueno, hay varios precandidatos que están empeñados, pero al mismo tiempo como que están a la espera de que el presidente le guiñe un ojo para decir, presidente, estamos con usted. Mira, el presidente Medina convocó a los aspirantes presidenciales de su equipo, de su corriente, y los invitó. Y le dijo, si ustedes aspiran, salgan a hacer el trabajo. Que al final los vamos a medir para ver qué posicionamiento ustedes han alcanzado. Y no crecieron. Ya llegó el final, ese final. Prácticamente porque ningún precandidato, ningún aspirante, digamos, en este momento, a 3 o 4 meses de la preprimaria que deben hacer los partidos, no están marcando, ni están marcando Amarante, ni está marcando Reinaldo, ni está marcando Temístocles, ni está marcando... Tenía entendido que tú estabas en el equipo de Amarante, ¿verdad? Sí, correcto. Y bueno, y él se ve como el más, qué sé yo, más avesado. Sí, no, cada uno está haciendo su trabajo. Lo que estamos diciendo es el tema del posicionamiento alcanzado en las encuestas. Entonces, si ninguno está marcando, quiere decir que Leonel lleva el carril de adentro. Claro. No, pero eso está claro, porque ahí están los números. Entonces, en el PLD, en este momento, si el PLD fuera a hacer primarias, hay 2 figuras que pueden ser los candidatos del PLD. Danilo en primer lugar y en segundo lugar Leonel Fernández. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a ver las posibilidades que tendría Leonel Fernández entonces, que ya ha sido 3 veces presidente. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Bueno, amigo Elpidio Báez, entonces esa es la situación. Ustedes entienden que Leonel lleva el carril de adentro, pero hay muchos dirigentes, sobre todo los que están en la parte danilista, como que no se hacen a la idea de que Leonel sea el candidato, como que no le gustaría. ¿Por qué? Bueno, son 2 equipos, son 2 sectores. Y entonces, cuando tú evalúas las posibilidades del PLD y de las fuerzas aliadas al PLD de cara a las elecciones del 20, y tú ves los números, tú dices, pero con Danilo se gana seguro. Porque ese es el tema. Cuando, vamos, ustedes han medido... ¿Con cuál candidato el PLD gana seguro? Sale Danilo. Ustedes han medido el escenario varios escenarios. No, vamos a ver que sería que daría la visión más clara. El escenario de presentarle al encuestado un PLD ya con Leonel candidato frente a la oposición y un PLD con Danilo candidato frente a la oposición. ¿Lo han hecho así? Claro. ¿Y cuáles son los resultados? Y también con otros candidatos. ¿Con otros dentro del PLD? Sí, porque son varias figuras las que Bueno, están. pero como ya ustedes casi han decantado a los demás. Sí. Con Danilo Medina se gana en primera vuelta. En primera vuelta. ¿Y con Leonel? Nos vamos a la segunda vuelta. ¿Habría problema? Sí. Hay dificultad porque nos vamos a la segunda vuelta. ¿Y cuáles son, digamos, las debilidades que la gente le observa al expresidente Fernández? La tasa de rechazo de Leonel es bien elevada, más elevada que la tasa de rechazo de Danilo Medina. ¿Por dónde anda esa tasa de rechazo? Es importante, es importante. Es uno de los objetivos a vencer en caso de que sea candidato. De que sea candidato Leonel. Sí. El tema de la tasa de rechazo. Danilo tiene alta aceptación y baja tasa de rechazo. Y mira que Leonel ha tratado como de quitarse algunas cosas que le hacían sombra del lado. Bueno, ha tenido que hacerlo. Porque si tú... Ya hay algunos senadores y una gente que ya no se le ve a su lado. Bueno, mucha gente le había dicho justamente que
que se quitara ese problema. Sí, encima. sí, porque estaba cargando con un peso bien pesado, sin él tener ninguna culpa de que se generara esa mala imagen. Bueno, Esa es la verdad. yo no lo exoneraría tanto porque él sabía muchas cosas que pasaban y se hizo desentendido, lamentablemente. Los presidentes a veces cometen ese error y eso les pesa después. Eso es verdad. A veces tú confías mucho en tu entorno. Y además es lo en que tu dijo anillo. Balaguer una vez, yo recuerdo que se produjo algo cuando el gobierno de Jorge Blanco y alguien le hizo una pregunta y dice que él dice como que se ponía en los zapatos del presidente Jorge Blanco. Dice, a veces uno sabe quién hizo tal cosa, pero no es tan fácil enfrentarla. Y a veces uno se descuida y deja que esas cosas ocurran. Se sinceró Balaguer, un raro... Sí, porque eso es muy generalizado. Porque resulta que ningún político llega de la noche a la mañana a tener todo el poder. No llega solo, llega acompañado de un grupo de amigos, colaboradores, seguidores y demás. Y entonces ese primer entorno, ese anillo, ese núcleo es el que te ayuda a dirigir el Estado. Y a veces mucha gente de ese núcleo se aprovecha. Se aprovecha y te pone a ti en situación difícil como figura política. Bien, entonces, ¿cuándo el PLD ya podría definir esa situación? Porque vamos a decir que ustedes tienen a su voto duro, a su gente más leal, lo tienen como en vilo. Porque dicen, pero ¿es que va o no va el presidente? ¿Quién es que va a ir? Mira, probablemente el presidente Danilo Medina no ha dado mayor notación de querer definir temprano este tema porque le afecta a la imagen del gobierno. Es decir, si tú decides esto antes de enero, ¿verdad? Entonces tú estás prácticamente a mitad de gobierno. Y entonces las actividades internas del PLD, incluso en este momento, lo que está aconteciendo dentro del PLD genera ruidos en la sociedad que no permiten que la ciudadanía plenamente vea los beneficios ni valore en su justa dimensión las acciones del gobierno, las políticas públicas del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando Danilo va a inaugurar una escuela o se va a un campo y le da un dinero a los ganaderos o a los porcicultores, o se va a inaugurar una carretera que tienen muchos años pidiéndola, o se va a un lugar y entrega un acueducto, o corta la cinta de varios hoteles o de varias remodelaciones de hospitales, en lugar de ese acto comunicativo generado por una acción del gobierno, digamos, tener plenitud, vienen los conflictos del PLD y de repente los medios de comunicación le ponen más atención, le dan más despliegue a lo que está pasando dentro del PLD que a lo que está haciendo el gobierno. Bueno, porque el PLD nos tenía acostumbrados a todos los dominicanos y a los medios de comunicación a que era un partido que sabía sus problemas guardarlos internamente. Eso nos, antes si uno de ustedes salía a decir una cosa públicamente se le amonestaba. Sí, ya eso se acabó. Entonces es novedoso uno ver que públicamente se dicen cosas y uno dice, pero ya no es lo que era. Sí, además de que es el partido en el gobierno. Todo lo que haga o deje de hacer pesa y es noticia. Entonces lo que estamos diciendo es que lo que acontece a lo interno del PLD se está convirtiendo en un problema mediático para el gobierno. Y por eso el presidente está tratando de que el tema de elección de los candidatos PLDistas se produzca lo más próximo al 20, ¿verdad? Pero eso le da un poco de nerviosismo al otro grupo. Sí, pero hay un tema de realidad. Sí, hay un tema de realidad. Y se pondrá nervioso. Por una cosa, porque si yo fuera, por ejemplo, alguien cercano al PLD y que estoy acostumbrado, un ejemplo, a aportarle para la campaña, sí. Yo digo, pero que ¿en qué canasta yo pongo los huevos? Porque este no está definido, entonces este va, pero como que no está seguro. Sí. Entonces esas cosas como que crean esa incertidumbre también. Bien, pero los días para tomar esta decisión se están acercando. Y probablemente en la medida en que pase cada día y Danilo no tome una decisión, sino que esté esperando, en esa misma medida, como usted acaba de decir,
el nerviosismo se va a apoderar de los compañeros que están al lado de Leonel Fernández. Lo que hay que pedirle es que mantengan la calma, porque lo que conviene es mantener al PLD unificado. Un PLD unificado es la garantía de que el PLD va a continuar dirigiendo el poder porque va a ganar las elecciones. Y si ustedes disgustan mucho a Leonel y él decide romper y hacer tienda aparte, ¿eso le provocaría un problema? Eso es verdad, pero dañaría el legado de Leonel. Es verdad que la división daña a los partidos, los saca del poder o puede ponerlo en riesgo de continuar en el poder. Todo eso es verdad. Ahora bien, aquí a la gente le gusta mucho hablar de los temas históricos, de que la historia te puede juzgar, de que tú tienes que gobernar pensando en la historia o tomar decisiones políticas pensando en la historia. Leonel ya está en la historia. Llevó al PLD por primera vez al poder en el 96. Ha gobernado en 3 oportunidades, de los dominicanos que más tiempo ha gobernado y ha completado su mandato. Es Leonel Fernández, ahora va a entrar Danilo Medina también, luego Balaguer y luego Trujillo, Lilis. Pero esos son dictadores, esos otros, eso no se puede mencionar. Sí, pero son veces que han estado dirigiendo. Bueno, con trampa cualquiera. Bueno. Sí, así es. Entonces, en el caso de Leonel, abandonar el PLD, digamos, yo no lo veo. O sea, sería una apuesta muy riesgosa para él. Yo no lo veo. Pero él tiene gente. Yo no me lo imagino. Él tiene gente en su aunque entorno en política puede, que lo están asusando a eso. Sí. Sobre todo unos aliados que son muy calenturientos. Por eso es que el líder, aunque tenga la cabeza en las nubes, debe tener los pies en la tierra. Porque en el PLD, todo el que se ha ido del PLD se ha ido solo. Y se ha quedado solo. Pero ha vuelto después. Sí, pero no es lo mismo volver derrotado que volver. Ustedes son generosos y lo reciben. Bueno, Sí. Elpidio, vamos a hablar un poco ahora entonces. Pero yo no veo a Leonel fuera del PLD. No, yo tampoco, porque en una ocasión, ni me lo imagino. Él ganó una nominación a diputado con amplia votación y se la pidieron para poner a otro y mucha gente le dijo, mire, váyase. Y él lo pensó y se quedó y fue presidente. Por eso es que yo no me imagino a Leonel fuera de. Bueno, hay algo, Elpidio. Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ustedes han dicho, tú eres de los que más ha hablado de este tema, tú, Rafael Méndez, el senador Adriano Sánchez Roa, de que ya esos votos están conseguidos. Y los contrarios a ustedes dicen sí, pero con malas artes. Y hasta han hablado de una cifra de compra del voto. Por lo menos han admitido que es verdad que los votos de la reelección están. No importa cómo. No, porque es una manera de desacreditar la reelección. Bien, vamos a poner los numeritos en blanco y negro. De los ¿cuántos que tiene el PLD, diputados? Porque ahí es que está, en el Congreso no hay problema. 106. De esos 106, ¿cuántos tiene Danilo? Oh, pero la inmensa mayoría. ¿Pero qué es la inmensa mayoría? ¿90? No, lo que pasa es que hay movimientos que se dan. ¿Verdad? Trasvase ahí. Sí, sí. Y entonces no sería inteligente. Porque la gente de Leonel hablan con mucho orgullo que ellos tienen 36, creo que es. 30. Pero usted sabe que no es verdad. No, yo no sé, porque yo no estoy ahí. Yo no. Parte de la rueda de prensa es por eso. Es por eso, porque se le está achicando la nómina. Porque saben que tenemos los números para aprobar la reelección. ¿Tendrían que ser cuánto para que pase con mayoría calificada? No, todo depende de cuánto estén presentes. Es en función de los presentes. Pero usted puede estar seguro que ahí la mayoría, si tiene interés, va a estar presente, a menos que se convenza a alguno para que no asista. Pero le estoy diciendo que la matrícula se calcula sobre la base de lo que estén presentes. Las 2/3 partes de los presentes. Los presentes, bien. Supongamos incluso que estén los 180 y tantos ahí. 190. Sí, ahí tendrían que ser, ¿cuánto? La mitad más uno. 127. No. Las 2/3 partes. 2/3 partes. Si no es con la mitad más uno.
2 terceras partes. No es con 97. No, no, bien, bien. Sean 127. 127. Si están todos. Entonces, lo que aparentemente tienen una posición más firme son los leonelistas. Aparentemente, digo yo, porque ellos son los más opuestos. Pero eso no es verdad. Bueno, pero ellos dicen eso. Yo tengo, Es retórica. ¿Usted piensa que es retórica eso? Pero la posición de ellos era más firme en el 15. En el 15. Sí, porque tenían, hasta los senadores lo tenían. No, a mí me hicieron un cuento que me dio hasta pena, que era que estaban hablando en una reunión en Funglode y leyendo la lista de los leales, y hay uno que dijo, mire doctor, no, ya saquen a ese que ya no están. Pero cuando terminaron de leer la lista quedaban muy pocos. Sí, y cuando llegaron al Senado, quedaban menos todavía. No votaron y pasó a la reelección. Sí. Bueno, en el Senado no hay problema porque ahí la mayoría está con Danilo. Entonces es más fácil. Sí, porque antes la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados estaba con Leonel. Desde que votaron en el Senado y aprobaron la reelección en el Senado, inmediatamente decidieron no votar dividido en la Cámara de Diputados. Sí. Esa es la verdad. Bueno. Lo que pasó en esa rueda de prensa es justamente la admisión. Usted dice la del domingo pasado. Sí, la admisión. Pero parece de que los votos están para la reelección. Eso fue un efecto político que se buscaba, ¿o qué? Porque incluso trajeron dirigentes del interior. Ahí estaba el alcalde de Santiago, que es un leonelista muy notable. O sea, yo pensaba de verdad, cuando ellos anunciaron eso, y era una cosa muy grande que van a decir. Sí, pero tenían el rostro muy triste. Yo no me fijé, porque ellos, sí, ellos no son muy alegres, que se diga. Sí, pero se notaba que estaban muy preocupados. Primero por la convocatoria de la rueda de prensa y segundo, por la manera como se les veía el rostro. Usted le hizo una lectura gestual. Claro, acuérdese. Mire que usted es profesor de comunicación. Acuérdese, yo sé. Que tenemos toda la vida en esto, dando clases. Bueno, entonces, esa es la situación en la Cámara de Diputados. Por otro lado, también está, además de los leonelistas, la gente del PRM que dicen firmemente que no, que ellos no votarían. En el caso de que ustedes incluso consigan todos los votos de la gente de Leonel, y si el PRM se opone, ¿darían los votos como quieran? El PRD. Bueno, el PRD aliado de ustedes. Bueno. Pero hay otros. ¿Cuántos tiene el PRD? ¿Cuántos diputados? Hay otros que ya todos suman, dan votos para pasar y nos quedan un poquito más de votos. Y en la asamblea revisora, ¿ahí cómo es la cosa? No, por mayoría. Ahí mayoría simple. Ahí es más fácil. No, si pasó ahí ya. Sí. Ahí no hay problema. No, ahí pasa. Bueno, ahí no hay ¿y dificultad. cuál sería el propósito, porque ya ustedes están en esto, de un tercer periodo de gobierno del presidente Medina? O sea, ¿seguir haciendo lo que está haciendo ahora o tiene unos planes específicos para dejar una impronta en la historia? Lo primero es que Danilo Medina ha sido un gobernante exitoso, muy exitoso, y ha desarrollado proyectos que evidentemente usted no puede cuestionar el aporte y el impacto que estas políticas públicas han significado para mejorar la calidad de vida de la sociedad dominicana. Llena una futuro, porque se supone que en cada periodo uno deja como una impronta, una obra o una política especial. Por ejemplo. Él llegó en el primer gobierno, por ejemplo, impulsó visitas sorpresa y lo de la construcción de las aulas. En este segundo está lo del teleférico y ese tipo de cosas. Entonces, correcto. Y ha terminado algunos hospitales que estaban a media. En un tercero, ¿qué sería lo que buscaría el presidente Medina? Bueno, afianzar los proyectos emblemáticos de su gestión. Punta Catalina. Bueno, se supone que debe terminarse ahora, antes de que Punta Catalina. Mejorar la calidad de la educación. Ya en la parte de formación docente. Claro, porque usted ve el tema de las aulas, termina la construcción de la gran cantidad de aulas que se han construido, en la gestión de Danilo Medina, se han construido más aulas en 6 años que las aulas que se construyeron durante toda la historia de la República Dominicana. Pero también usted tiene el tema de la alfabetización, prácticamente se llevó al nivel aceptable, a nivel universal. Nadie había trabajado con el tema de la alfabetización como lo asumió Danilo Medina.
Está el tema de trabajar con los niños, con el programa de la primera infancia. Por ejemplo, esos son programas que se mantienen y que están dando sus resultados. El tema de continuar con el crecimiento del turismo. O sea, Bueno, ahí hay unas metas claro, con el turismo. hay metas ahí que incluso no se han cumplido en relación a alcanzar los 10 millones, pero hay una meta y se está caminando en esa dirección. El tema de los hospitales con la atención primaria, que ese es un tema que hay que trabajar. Bueno, eso sí sería una gran cosa que se logre, porque se le ha dado muchas vueltas a eso. La atención primaria, el tema de, porque son muchos programas que de manera simultánea se vienen desarrollando, completar, digamos, la atención universal con el seguro SENASA, incorporar totalmente a la población con el tema de este seguro. Y hay tres temas con los que hay que, digamos, que deberían de formar parte de un próximo gobierno. Eliminar los ninis en el temperamento, de desarrollar políticas para que los jóvenes que ni estudian ni trabajan, el gobierno le dé una atención especializada. Los envejecientes que no tienen cobertura de seguro, entonces darle la pensión solidaria que establece la misma ley. Una pensión, me parece, de 5,000 pesos a estas personas que no tienen la edad suficiente para entrar al sistema de seguridad social y recibir una pensión digna. Entonces, ese es un segmento que hay que incorporar y ponerle la debida atención. De modo que en un próximo gobierno de Danilo Medina, incluso debería estarse pensando en el tema de otra línea del metro. Bueno, vamos a poner un puntito, por ejemplo, y volvamos, porque también hay un tema en el cual usted ha trabajado y que ha preocupado. Recientemente el presidente se refirió a eso, sí, que todo el tema de la seguridad, el asunto policial. Vamos a la pausa y retornamos. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el diputado Elpidio Báez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de Asuntos Comunitarios del PLD. Bueno, hay muchas cosas pendientes, y una tiene que ver con un problema que es un clamor de la gente que se trabaje para garantizar mayores niveles de seguridad a la ciudadanía cuando se traslada de su casa al trabajo, al centro de estudio, cuando regresa, porque no todo el mundo tiene un vehículo y anda montado y tiene un portón para abrir su casa y entrar. Sí. Entonces, hay la delincuencia común, la ratería, que arranca una cartera a una muchacha, el que le pone un cuchillo en el cuello a la gente. Eso genera mucho pesar, mucha preocupación. Y hace mucho que se viene debatiendo, se han hecho especies de talleres, discusiones, y se reformó, por ejemplo, la ley policial. Usted trabajó en eso. Y hay unos reglamentos pendientes, unas cosas, pero como que no se acaba de arrancar en ese nuevo abordaje de este asunto que es tan importante. Mira, el gobierno ha hecho mucho para mejorar el clima de inseguridad, pero los resultados no han sido los esperados por el gobierno. Incluso estuve leyendo un decreto recientemente, de antes de ayer, dado a conocer por el presidente de la República, conformando una comisión para crear una nueva estrategia de seguridad para el sector turismo. Fíjate cómo en un tema tan importante para la vida económica de la República Dominicana, ya el gobierno ha decidido ponerle atención. Están pidiéndole al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior, a Turismo, Medio Ambiente y demás, Salud Pública, que le presenten una estrategia de seguridad enfocada al sector turismo.
Eso está muy bien, Por ejemplo, pero ¿y el resto de la ciudadanía? No, te estoy diciendo. Porque es verdad, eso se entiende que Te lo estoy más desagradable detallando. para un visitante es que llegue y venga un tipo y le ponga una pistola en la cabeza. Te estoy diciendo cómo el gobierno está tan preocupado como la población con el tema de la seguridad. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, y ya estoy trabajando en ese tema, porque yo tengo maestría en seguridad, me dediqué a estudiar el tema. Yo estoy proponiendo la creación de una Guardia Civil, porque la Policía Nacional ha demostrado que no es capaz de contener el aumento de la criminalidad en el país. No ha podido bajar la criminalidad la Policía Nacional. Y no se supone que con la ley se iba a reformar nuestra policía. Se reformó Para tener una policía moderna, más capacitada. pero los resultados no han sido los esperados. ¿Pero es por culpa de la policía o porque la burocracia no ha dejado que eso arranque y se pueda poner en vigencia? Porque no se ha hecho la inversión que necesita la policía para mejorar la seguridad. Entonces, querido amigo, el problema no es crear una guardia civil, sino de verdad mejorar No. la policía. Lo que pasa es que la Policía Nacional, fíjate que cuando la criminalidad desborda la capacidad de la policía, el Poder Ejecutivo manda a los guardias a la calle. A mí no me gusta porque lo que eso trae son muchos problemas. Sí, entonces yo estoy proponiendo la creación de una Guardia Civil que son militares entrenados en temas civiles de seguridad interior, que van a operar en aquellos lugares donde la policía ha demostrado incapacidad para enfrentar a los delincuentes. ¿Y cómo se crearía ese cuerpo, Elpidio? ¿Gente nueva o totalmente? Gente nueva, tú no puedes meter a una persona ahí para mandarlo a los 2 meses a la calle armado, ni a los 3 meses armado. Son militares con un fuerte entrenamiento, pero se le va a enseñar a cómo manejar situaciones de civiles. Por ejemplo, un cuerpo militar que tiene un prestigio enorme por la manera como se ha desempeñado, la Comisión Militar de Obra Pública, que se ha encargado porque ha de la dado un carretera. servicio que la gente se ha sentido bien. Entonces, tú ves que se Esa puede. asistencia en la carretera, bueno, pero... Tú ves que se puede. Sí, pero ahí hay mezcla porque no solo son militares, hay policías Sí, también. pero son militares. Pero el que... Cuando el camión se daña, cuando se accidenta el conductor, cuando se te poncha una goma, ahí te llegan un cuerpo de militares en una camioneta y te dan el servicio mecánico si hay un defecto mecánico. No, y sobre todo la protección, porque Y se quedan contigo protegiéndote hasta que se resuelve el problema. No importa la hora. Si tienen que cambiarte una goma, te la cambian. Y no aceptan regalos. No aceptan regalos. ¿Cuál era la experiencia con la policía de carretera antes? No, eso te paraban para que tú le dieras lo para suyo. que tú le dieras un pollo. Se iban con un pollo. Se iban con guineo. Pero eso se quitó hace mucho. Sí, pero la experiencia era negativísima. Sí. Como también era negativa la policía de tránsito antes de que creáramos la AMET, Lo que usaban los dirigida por los cascos blancos. Esta policía de AMET es muy superior y tiene mucho más prestigio que la otra policía. Pero también son militares y personas con entrenamiento militar los que cuidan las cárceles, lo que son los policías de las cárceles, los que cuidan los aeropuertos, son cuerpos de seguridad, los que cuidan los puertos, cuerpos de seguridad, los que cuidan a los turistas, son cuerpos de seguridad. Y hay experiencia positiva con esos cuerpos de seguridad. Lo que no me acabo de no convencer pasa lo mismo, es que sea necesario crear un cuerpo nuevo. No pasa lo mismo con los policías. Cuando un policía pone una camioneta y agarra a los motoristas y pone 10 motores. Pero querida amiga, a mí pregúntale a los camarógrafos de aquí cuántas veces lo han montado. Que usted proponga eso en una camioneta. Usted fue el autor de esa ley de reforma policial. ¿Y cómo? Porque ¿Usted no cree en esa ley ya? Yo he visto, fíjate que no estoy proponiendo la eliminación de la policía. Pero usted no está creyendo en ella. No. Lo que pasa es que si tú creas el cuerpo de seguridad que gane opinión y gane confianza en la población
Incluso tú puedes acelerar los cambios en la policía. Lo puedes acelerar. ¿Por qué? Porque tú te imaginas que maten un coronel en un punto de droga y que en ese punto de droga haya un capitán y haya un mayor. ¿Tú te imaginas a los policías yendo a los puntos de droga semanal a retirar dinero? O yendo a las bancas de apuestas y a las bancas de lotería. ¿Qué nos garantiza a nosotros? Esa no es la función de la policía. ¿Pero qué nos garantiza a nosotros? Que ese cuerpo civil, militar, no se pueda corromper también, porque entre los militares hay corruptos y decentes. Porque los policías positiva. Decentes son los que más se avergüenzan de esas cosas. De que, eso es verdad. Porque ellos sufren, la gente lo ve como que todos son bandidos y hay policías muy serios y muy buenos. No podemos generalizar diciendo que todos los policías hacen esto. Pero el número de policías que lo hace es tan grande que la gente se asusta. La gente se asusta. Involucrado en hechos de este tipo. En Los Minas fueron a buscar un atracador que se robaron un dinero de una remesadora o un banco. ¿Y quiénes fueron a buscar ese ladrón? Altos oficiales. Sospechosamente. Altos oficiales. No, y entonces el delincuente cogió una arma de fuego de alto calibre y por poco mata a todos los altos oficiales. En una reunión con el director de la policía. Tenía mejor preparación que los altos oficiales. En una reunión con el director de la policía, el director de la policía dijo que esos altos oficiales no siguieron el protocolo. ¿Y por qué no mandaron una unidad de SWAT a atrapar a ese delincuente? Con un fiscal, por cierto, porque era un allanamiento. Por ejemplo. No, y si te llegan los SWAT, él no sale con vida de ahí. Si decide salir y enfrentarlo, no sale con vida, porque los SWAT están altamente entrenados. Los linces son policías que reciben un alto entrenamiento. Me preocupa una cosa, don Elpidio Báez. Ya se ha tirado la toalla entonces con ese proyecto que mucha gente lo vio esperanzador de esa reforma policial. No. La reforma sigue marchando y hay que seguir trabajando. ¿Y en qué etapa está? Porque eso se ha quedado como en nebulosa. Bueno, me parece que ya han terminado la elaboración. ¿Usted no forma parte de la comisión? De elaborar los reglamentos. No, es que eso ya lo hace la policía. Ya usted salió de ahí después que se aprobó la ley. Cuando se aprueba la ley, ya el Poder Ejecutivo es que elabora y promulga los reglamentos. ¿Y se han redactado los reglamentos? Sí, la mayoría ya está redactado y se está trabajando en esto. En la policía se han hecho cambios importantes, pero se empañan cuando alguien participa en un atraco, en un asalto, en un robo, en un hecho bochornoso. Eso aumenta la falta de credibilidad de la población. Por ejemplo, es un hecho cierto que se ha reducido el número de homicidios en la República Dominicana. Se ha reducido de manera notable. Pero esa noticia no trasciende lo necesario porque hay actos de raterismo que son lo que tienen a la gente loca. Y de violencia que aunque no terminen en una muerte, son preocupantes porque el hecho no es, bueno, nadie quiere que lo maten, pero como quiera si te dan un maquinazo para robarte, eso no es agradable para nadie. Porque también estamos viviendo en una sociedad violenta. Y aquí la gente entiende que cualquier acto de violencia tiene que ver con el gobierno. No, hay una violencia social. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la policía con que un marido llegue borracho o endrogado y le dé una golpiza a su mujer? No, porque esa escapa, esa puede trabajarse en la prevención con educación, pero es mayor. El hecho mismo no es tan fácil prevenir. La violencia social en el seno de la sociedad es mayor que la violencia que se genera con la intervención de algún agente del Estado. Pero, además de que tenemos una sociedad violenta, el tema del narcotráfico y el tema del microtráfico son impulsores importantes para la generación de este clima desagradable, angustioso de la delincuencia. Bueno, muchísimas gracias, Elpidio Báez. Vamos a ver cómo vienen los acontecimientos, no solo en ese aspecto de la seguridad y eso, ya veremos ese proyecto que usted vaya a presentar para esa Guardia Civil,
Si no, cuando se vayan definiendo también las cosas en el PLD, le volveremos a invitar para que conversemos. No, con mucho gusto. Y para cerrar brevemente, 15 segundos, la Guardia Civil, hay una experiencia en la mayoría de los países con la creación de esos cuerpos de seguridad. En Estados Unidos, en cada estado hay una Guardia Civil. En Francia hay una Guardia Civil. En España hay una Guardia Civil. Y te puedo decir todos los países donde se han creado guardias civiles y tienen muy buena opinión por el comportamiento y la formación militar de los integrantes de esa Guardia Civil. Bueno, ojalá que sea para bien. Muchas gracias. Amigas, amigos, ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.